Un hombre abandona a su esposa con cáncer para buscar una vida mejor, pero en el día del testamento de su suegro, una inesperada revelación lo cambia todo. Mariana siempre fue conocida por su energía contagiosa y su dedicación a la familia. Su sonrisa iluminaba cualquier lugar, y, incluso en los días más difíciles, parecía tener una reserva infinita de optimismo. Sin embargo, las últimas semanas habían sido diferentes. Un cansancio constante, dolores inexplicables y una extraña sensación de que algo no estaba bien comenzaron a robarle su alegría. A regañadientes, decidió buscar un médico, pensando que tal vez solo era estrés acumulado. En el consultorio, las paredes blancas parecían cerrarse a medida que escuchaba las palabras que cambiarían su vida para siempre: tienes cáncer. El impacto inicial fue tan paralizante que Mariana apenas pudo reaccionar. Su mente quedó en blanco, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de girar. Cuando el médico explicó el diagnóstico y los pasos a seguir, su única preocupación era cómo contarle a Pedro, su esposo, quien siempre había estado a su lado, o al menos eso era lo que ella pensaba. Esa noche, al llegar a casa, Mariana encontró a Pedro relajado en el sofá, con la mirada fija en la televisión. Dudó por un momento, observando al hombre con quien había compartido tantos años de vida. Reuniendo valor, se sentó a su lado y, tomando sus manos, le contó sobre el diagnóstico. Para su sorpresa, la expresión de Pedro no fue de preocupación, sino de molestia. Intentó disimular, pero la falta de empatía era evidente. En los días siguientes, Mariana comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Pedro. Parecía más distante, pasaba más tiempo fuera de casa y evitaba las conversaciones sobre su salud. Cuando hablaba del plan de tratamiento sugerido por los médicos, él simplemente asentía con la cabeza, como si el tema no tuviera importancia. La frialdad de Pedro contrastaba profundamente con la fuerza que Mariana intentaba encontrar dentro de sí para enfrentar la batalla que tenía por delante. A pesar de la apatía de su esposo, Mariana decidió que no se dejaría vencer. Con el apoyo de su mejor amiga, Clara, comenzó a organizar los exámenes y a prepararse para el tratamiento. Clara era como un rayo de luz en medio de la oscuridad, siempre presente con palabras de aliento y gestos que marcaban la diferencia. Sin embargo, el comportamiento de Pedro empezaba a pesarle en la mente. Intentaba justificar sus actitudes, creyendo que él solo estaba lidiando con la situación de manera diferente. Sin embargo, una conversación que Mariana escuchó por casualidad derrumbó las últimas ilusiones que tenía sobre el apoyo de su esposo. Mientras Pedro hablaba por teléfono en otra habitación, Mariana escuchó claramente las palabras: no sé si voy a aguantar estar en esta situación. Todo esto me está ahogando. Su corazón se encogió al darse cuenta de que él no estaba preocupado por ella, sino por el impacto que la enfermedad tendría en su vida. Mariana sabía que los próximos meses serían difíciles, pero en ese momento, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que tal vez no podría contar con Pedro de la manera que esperaba, pero estaba decidida a luchar por sí misma, con o sin su apoyo. Mariana se despertó más temprano de lo habitual, con un nudo en el pecho que parecía anunciar algo. La luz de la mañana entraba por la ventana, pero el ambiente estaba cargado, como si hubiera una tensión invisible en el aire. Pedro ya no estaba en casa. El café se enfriaba sobre la mesa, junto a una silla vacía, y el silencio reinaba, casi como una confirmación de lo que ella temía desde hacía semanas. Desde que le diagnosticaron cáncer, Pedro se mostraba cada vez más distante. Evitaba discusiones, pero tampoco mostraba el mínimo interés en participar en el proceso de tratamiento. Mariana, a pesar de esforzarse en concentrarse en su salud, no podía ignorar las señales de descontento. Aún así, mantenía la esperanza de que, con el tiempo, él pudiera adaptarse a la nueva realidad. Cuando Pedro regresó esa noche, algo en él había cambiado. Su tono era impaciente, su mirada ya no buscaba la de ella y su actitud era aún más fría. Mariana, siempre amable y comprensiva, le preguntó si estaba bien. La respuesta fue cortante: no sé si puedo vivir así. Esas palabras la golpearon como una cuchilla, dejándola sin reacción. Al día siguiente, mientras Mariana intentaba mantener algo de normalidad, Pedro hizo las maletas. Sin ceremonias, colocó su ropa en una pequeña maleta de viaje y dejó una nota breve sobre la mesa: necesito espacio para pensar. No hubo despedidas, ni abrazos, ni siquiera una mirada de comprensión. Simplemente se fue, dejando a Mariana completamente sola en un momento de extrema vulnerabilidad. Mariana se sentó en la sala, mirando fijamente la puerta por la que Pedro había salido. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su mirada permanecía fija, como si buscara respuestas que no estaban allí.
Recordó los momentos felices que habían compartido en el pasado e intentó entender en qué punto todo había cambiado. El vacío de la casa era casi ensordecedor, amplificando su dolor. Unos días después, Clara, su mejor amiga, la visitó. Mariana dudó en contarle la verdad, pero la preocupación de Clara era evidente. Al enterarse del abandono de Pedro, Clara se indignó. «Él no te merece, Mariana. Eres mucho más fuerte de lo que crees», le dijo, abrazándola con fuerza. Esas palabras, aunque reconfortantes, no lograron cerrar la herida abierta por el hombre al que ella amaba. El abandono no fue solo físico. Pedro también se llevó parte de los bienes de la pareja, dejando a Mariana en una situación financiera delicada. Intentaba no pensar en lo que él haría con el dinero, pero no podía evitar imaginar que estaba empezando una nueva vida, lejos de ella y sin las preocupaciones que ahora eran solo suyas. A pesar de todo, Mariana sabía que debía seguir adelante. Cada examen, cada consulta era un recordatorio de que su batalla apenas estaba comenzando. La ausencia de Pedro era un peso, pero, al mismo tiempo, empezaba a darse cuenta de que su fuerza provenía de un lugar más profundo, algo que él nunca había reconocido. La rutina de Mariana cambió drásticamente. Entre exámenes, consultas y tratamientos que drenaban su energía, la casa silenciosa parecía más vacía que nunca. Cada rincón le recordaba momentos compartidos con Pedro, ahora ausente. Sentada en el sillón de la sala, con una taza de té enfriándose entre sus manos, se preguntaba cómo reconstruir los pedazos de su vida. Fue en este escenario donde Clara llegó como un rayo de luz, trayendo una energía que Mariana no sabía que necesitaba. Clara apareció con bolsas llenas de frutas frescas, jugos y, por supuesto, su actitud inquebrantablemente positiva. Sin ceremonias, se quitó el abrigo y comenzó a ordenar la cocina mientras hablaba sobre las últimas novedades del barrio. «No vas a creer lo que pasó en la tienda hoy», Mariana intentó sonreír, pero la tristeza seguía pesando en su pecho. Clara, al notarlo, se sentó a su lado, le tomó la mano y dijo: «Estoy aquí, Mari. Para todo. Nunca lo dudes». La amistad entre ambas era antigua, construida a lo largo de años de confidencias y apoyo mutuo. Clara era ese tipo de persona que sabía exactamente cuándo hablar y cuándo simplemente escuchar. Con paciencia, ayudó a Mariana a organizar el caos que Pedro había dejado atrás, desde documentos desperdigados hasta cuentas atrasadas. Cada tarea completada era como un pequeño paso hacia el orden, algo que Mariana comenzaba a valorar profundamente. Además del apoyo práctico, Clara ofrecía algo aún más valioso: compañía. En los días de tratamiento, se sentaba en la sala de espera del hospital, manteniendo a Mariana distraída con historias de su infancia o las anécdotas cómicas de sus compañeros de trabajo. Cuando los efectos secundarios del tratamiento se volvían intensos, Clara estaba allí con una sopa casera o una manta suave, asegurándose de que Mariana se sintiera cuidada. A pesar de todo, había momentos en los que Mariana se sentía consumida por dudas y dolor. ¿Hice algo mal? ¿Podría haber evitado el abandono de Pedro? En una de esas conversaciones, Clara fue directa: «No, Mari. Esto no tiene que ver contigo. Tiene que ver con él y las decisiones egoístas que tomó. Eres una mujer increíble, y él no supo valorarlo». Con el tiempo, Mariana comenzó a darse cuenta de que Clara no solo la estaba ayudando a sobrellevar la enfermedad, sino también a redescubrir su fuerza. Pequeños gestos, como preparar juntas el café o dar un breve paseo por el barrio, se convirtieron en recordatorios de que la vida continuaba, incluso en medio de las dificultades. La presencia constante y el amor incondicional de Clara eran como un ancla, manteniendo a Mariana firme mientras navegaba por las turbulentas aguas de su nueva realidad. El sol de la mañana atravesaba las cortinas delgadas de la casa del señor Antonio, iluminando los muebles antiguos y los retratos que contaban historias de generaciones pasadas. Estaba sentado en su sillón favorito, un lugar de contemplación donde pasaba horas reflexionando sobre la vida. Su rostro, marcado por el tiempo, parecía más cargado últimamente. La preocupación por Mariana pesaba en su corazón como nunca antes. El señor Antonio siempre había sido un hombre reservado, pero con una profundidad que pocos lograban comprender. Observador por naturaleza, notaba cada detalle, desde las sonrisas debilitadas de Mariana hasta la forma en que Clara hacía todo lo posible por ayudarla. Sabía que su hija estaba enfrentando una batalla difícil y que el abandono de Pedro solo aumentaba el peso que cargaba. En sus oraciones nocturnas, pedía fortaleza para Mariana y sabiduría para tomar la decisión correcta. Mientras el reloj de la sala marcaba el paso del tiempo, el señor Antonio comenzó a revisar documentos importantes guardados en una vieja caja de madera.
Había testamentos antiguos, registros financieros y cartas escritas a lo largo de los años. Sabía que su tiempo se estaba agotando. El cansancio que sentía no era solo físico, era como si su alma ya estuviera preparándose para la despedida. Pero antes de partir, había algo que debía hacer, asegurarse de que Mariana estuviera protegida. Esa tarde, llamó a su abogado de confianza para una conversación privada. Sentados en la mesa de la cocina, con un café fuerte frente a ellos, el señor Antonio explicó su decisión. Mi hija ha pasado por más de lo que cualquier persona debería enfrentar. No puedo permitir que quede desamparada, especialmente ahora. El abogado, quien conocía bien la historia de la familia, estuvo de acuerdo en ayudarlo a ajustar el testamento para garantizar que todo quedara en manos de Mariana. Días después, el señor Antonio invitó a Mariana a almorzar. Quería pasar tiempo con su hija y, al mismo tiempo, evaluar cómo estaba emocionalmente. Cuando Mariana llegó, la recibió con un abrazo cálido, de esos que dicen más que las palabras. Durante la comida, hablaron de recuerdos antiguos, risas compartidas y los desafíos que habían superado juntos. No mencionó su decisión sobre el testamento, pero se aseguró de dejarle claro cuánto la amaba. Eres mi mayor orgullo, Mariana. Siempre lo serás. Cuando Mariana se fue, el señor Antonio se quedó un rato más en el porche, observando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. Se sentía en paz con las decisiones que había tomado. Sabía que el futuro traería más desafíos para su hija, pero también estaba seguro de que, con Clara a su lado y la seguridad que él dejaba, Mariana tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Mariana se despertó con el sonido de la tetera silbando en la cocina. Clara ya estaba en acción, como de costumbre, preparando el desayuno con una energía que parecía infinita. A pesar del agotamiento del tratamiento, algo en Mariana comenzaba a cambiar. El desánimo que antes la aprisionaba ahora daba paso a pequeños momentos de esperanza. Se daba cuenta de que cada día, por más desafiante que fuera, traía una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Después de vestirse, Mariana miró su reflejo en el espejo y respiró hondo. La imagen reflejada aún mostraba los efectos de la enfermedad, pero también algo distinto en sus ojos, una chispa de determinación. Clara, siempre atenta, notó el cambio en la mirada de su amiga. Hoy es el día, Mari. Vamos a dar el primer paso para ese proyecto de costura con el que siempre soñaste, dijo con entusiasmo. Mariana dudó. La idea de comenzar algo nuevo era tan emocionante como aterradora. Pero Clara no dejó espacio para vacilaciones. Juntas organizaron los materiales, ajustaron una pequeña mesa en la sala y pusieron en marcha la máquina de coser que llevaba años guardada. Las primeras piezas no quedaron perfectas, pero el sonido rítmico de la máquina parecía traer una sensación de normalidad, algo que Mariana no había sentido en mucho tiempo. Los días de trabajo trajeron una nueva rutina a la casa. Mariana dedicaba horas a confeccionar pequeñas prendas de ropa y cojines, que Clara ayudaba a vender en el barrio. Con el tiempo, los pedidos empezaron a aumentar. Cada cliente satisfecho era un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, Mariana tenía algo valioso que ofrecer. Sentía orgullo de sí misma, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Las caminatas cortas al final de la tarde también se convirtieron en una parte esencial de su proceso. Durante esos momentos, observaba el movimiento a su alrededor y sentía el calor del sol en su rostro. Era su forma de reconectarse con el mundo y recordar que, a pesar de todas las dificultades, la vida todavía tenía belleza. Clara a menudo la acompañaba, pero había días en los que Mariana prefería caminar sola, reflexionando sobre todo lo que había enfrentado y lo que aún le quedaba por superar. Entre costuras y pequeños triunfos, Mariana recibió una llamada del hospital. Era momento de hacerse otro examen de rutina. Aunque el nerviosismo intentó apoderarse de ella, recordó todo lo que había logrado desde la partida de Pedro. Mariana ya no era la mujer frágil que él había abandonado. Ahora era alguien que, a pesar de tantas dificultades, encontraba fuerzas para seguir adelante. Y eso la hacía sentir invencible. Mientras Mariana redescubría su fuerza, Pedro vivía en un mundo de apariencias. Había alquilado un apartamento en un barrio exclusivo de la ciudad, ostentando una vida que ya no podía permitirse. Su nueva relación con Vanessa, una mujer joven y ambiciosa, parecía ser todo lo que deseaba. Sin embargo, la realidad tras las puertas cerradas era muy diferente de la imagen que proyectaba al mundo. Las cuentas se acumulaban en la mesa, y el salario que Pedro seguía recibiendo no alcanzaba para sostener el ritmo de vida que Vanessa exigía. Cenas caras,
ropa de marca y viajes fugaces se habían convertido en una carga financiera casi insoportable. Aún así, Pedro mantenía la fachada, convencido de que la herencia del señor Antonio resolvería todos sus problemas. Solo unos meses más, se repetía cada noche para calmarse. Vanessa, por su parte, comenzaba a mostrar señales de insatisfacción. Acostumbrada a hombres que no solo prometían, sino que cumplían, observaba a Pedro con ojos cada vez más críticos. «Dijiste que esta situación era temporal», reclamó una noche mientras revisaba el menú de un restaurante caro. Pedro, ya molesto, respondió con sequedad, «y lo será. Solo necesito que confíes en mí». Pero la confianza de Vanessa empezaba a desgastarse. En los momentos de soledad, Pedro reflexionaba sobre sus decisiones. Rara vez lo admitía, pero extrañaba la estabilidad que tenía al lado de Mariana. En su momento, la había considerado predecible, y su vida juntos, aburrida. Ahora entendía que ese aburrimiento era, en realidad, un puerto seguro que había cambiado por una ilusión de libertad y lujo. Aunque el pensamiento lo atormentaba, se negaba a profundizar en sus emociones, enfocándose únicamente en el supuesto futuro brillante que la herencia le traería. Un día, Pedro recibió una llamada del abogado del señor Antonio confirmando la fecha de la lectura del testamento. Su ansiedad se disparó de inmediato. Para él, ese momento no era solo una formalidad, era la solución a todos sus problemas. Apenas pudo contener su emoción y compartió la noticia con Vanessa, quien, por primera vez en semanas, sonrió con genuina expectativa. «Por fin, las cosas cambiarán para nosotros», dijo mientras brindaban con copas de vino barato. Sin embargo, mientras esperaba el día del testamento, la presión sobre Pedro seguía aumentando. Las llamadas de los acreedores se volvieron más frecuentes, y hasta sus amigos comenzaron a evitarlo, conscientes de su creciente inestabilidad financiera. Intentó vender algunos bienes para ganar tiempo, pero cada esfuerzo parecía solo retrasar lo inevitable. Aún así, Pedro se negaba a aceptar que sus elecciones podrían haber sido un error. Vanessa, por su parte, empezó a buscar alternativas. Sin decírselo a Pedro, organizó encuentros con otros hombres, explorando opciones más lucrativas para su futuro. Pedro no lo notaba, atrapado en su burbuja de negación y ansiedad. Estaba convencido de que pronto recuperaría no solo su prestigio, sino también el control de su vida. Y así, Pedro permanecía atrapado en una espiral de expectativas irreales, sin imaginar lo que realmente le esperaba en la lectura del testamento. La sala estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del aire acondicionado. Mariana estaba sentada al lado de Clara, quien, como siempre, era un apoyo inquebrantable. El abogado del señor Antonio ajustaba los documentos sobre la mesa, mientras los pocos presentes intercambiaban miradas curiosas. Pedro llegó tarde, pero con una postura que intentaba proyectar confianza. Lanzó una mirada rápida hacia Mariana, pero ella permaneció seria, desviando su atención hacia los papeles frente a ella. Para Pedro, ese era el día en que su suerte cambiaría. Se sentó en una silla con Vanessa a su lado, quien lo alentaba con una sonrisa discreta, claramente interesada en lo que estaba por anunciarse. «Esto resolverá todo», murmuró, tratando de convencerse a sí mismo, y a ella también. El abogado carraspeó, señalando que el momento esperado había llegado. «Como todos saben, estamos aquí para leer el testamento del señor Antonio». Hizo una pausa, hojeando los documentos, mientras la tensión en la sala se hacía palpable. Pedro se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar lo que ya consideraba su victoria personal. «En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos. El señor Antonio dejó instrucciones claras sobre cómo deseaba que se distribuyeran sus bienes. Creía que su herencia debía reflejar sus valores de vida, y por ello tomó decisiones muy cuidadosas». El abogado miró directamente a Mariana, y su voz se volvió más firme. «Toda la herencia, incluyendo propiedades, inversiones y ahorros, será destinada exclusivamente a su hija, Mariana». Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Pedro permaneció inmóvil durante unos segundos, procesando las palabras. Luego soltó una risa nerviosa, como si esperara que aquello fuera un error. «Debe haber algún malentendido», interrumpió al abogado. «Yo soy el yerno. Fui parte de esta familia durante años». Pero el abogado, manteniendo la calma, explicó, «El señor Antonio fue claro. Toda la herencia es para Mariana. No hay cláusulas para terceros». Mariana mantuvo la compostura, pero por dentro, una mezcla de emociones la invadía. Sabía que su padre había tomado esa decisión pensando en protegerla,
pero nunca imaginó ver a Pedro tan desesperado. Clara apretó discretamente su mano, un gesto de apoyo que la ayudó a mantener la serenidad. Pedro, por su parte, comenzó a perder el control. Se levantó bruscamente, tirando la silla en el proceso. «Esto es inaceptable», gritó, su voz resonando en la sala. Vanessa, sentada a su lado, parecía incómoda y lentamente retiró su mano de la de él. El abogado, evidentemente acostumbrado a situaciones como esa, se mantuvo firme. Las decisiones del señor Antonio son definitivas y fueron tomadas en plena conciencia. Sintiendo la humillación y sin forma de revertir la situación, Pedro salió de la sala, seguido de Vanessa. Mariana lo observó mientras desaparecía por la puerta, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. El hombre que una vez fue tan importante en su vida ahora parecía una sombra distante. Clara, notando su estado, susurró: «Te mereces esta paz, Mari». En el camino a casa, Mariana reflexionó sobre lo ocurrido. El testamento no solo era una protección financiera, sino también un mensaje claro de su padre: ella era más fuerte de lo que pensaba, y él siempre había creído en ella. Mariana estaba sentada en el porche de su casa, observando las sombras de los árboles danzar al ritmo del viento. La paz que sentía ahora era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de pasos apresurados en la acera. Levantó la vista y vio a Pedro acercarse con el rostro marcado por una mezcla de ira y desesperación. «Necesitamos hablar», Mariana, exclamó, deteniéndose frente a ella. Sin esperar una invitación, entró en la casa, ignorando la mirada de desaprobación de Clara, quien estaba ayudando a Mariana a organizar algunas cosas. Mariana, no obstante, se mantuvo tranquila. «Pedro, ¿qué es lo que quieres?», preguntó con voz firme, pero sin perder la gentileza que la caracterizaba. Pedro comenzó a hablar rápidamente, sus palabras llenas de excusas y reproches. «Sabías que esto iba a pasar, sabías que tu padre me dejó fuera de todo, ¿cómo pudiste permitirlo? Yo era tu esposo, estuve a tu lado durante años». Parecía olvidar, o preferir ignorar, el hecho de que la había abandonado en el momento en que más lo necesitaba. Clara intentó intervenir, pero Mariana levantó la mano, señalando que tenía todo bajo control. Respiró hondo antes de responder. «Pedro, no te dejaron fuera. Tú te dejaste fuera. Cuando decidiste irte, cuando me abandonaste para lidiar con todo sola, tomaste tu decisión. Mi padre solo se aseguró de que yo tuviera algo para levantarme. Hizo lo que cualquier padre haría». Las palabras de Mariana golpearon a Pedro como un mazazo. Vaciló, pero rápidamente intentó cambiar de táctica. «Cometí errores, Mariana. Pero todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Podemos empezar de nuevo. Sé que me equivoqué, pero aún podemos arreglar esto». Había un tono de desesperación en su voz, pero Mariana no se dejó influenciar. Había superado demasiado como para volver a caer en sus mentiras. Clara, observando la escena, cruzó los brazos y lanzó una mirada de reproche a Pedro. «Si realmente estuvieras arrepentido, Pedro, habrías vuelto antes, cuando Mariana estaba enfrentando el peor momento de su vida. Pero ahora, al saber de la herencia, apareces aquí con palabras vacías. Qué conveniente, ¿no te parece?». Pedro miró a Clara con enojo, pero sabía que tenía razón. Mariana, sin embargo, mantuvo la calma. «Pedro, te perdono por lo que hiciste. No por ti, sino por mí. No quiero cargar con este resentimiento. Pero eso no significa que lo voy a olvidar. Mi vida ahora se trata de reconstruirme, y tú no formas parte de eso». Sin nada más que decir, Pedro salió de la casa, dejando a Mariana y a Clara solas. Mariana suspiró, sintiendo el peso de un ciclo que finalmente se cerraba. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo Clara con una sonrisa tranquilizadora. Y en ese momento, Mariana supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba al mando de su propia historia. Pedro caminaba por las concurridas calles de la ciudad, pero parecía estar en un mundo aparte. El ruido de los coches y las conversaciones a su alrededor eran solo un telón de fondo para el caos que dominaba su mente. Su visita a la casa de Mariana había sido un fracaso total. Creía que podría convencerla, pero salió con las manos vacías y una aplastante sensación de derrota. Al regresar al apartamento, encontró a Vanessa sentada en el sofá, absorta en su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. «¿Cómo te fue?», preguntó con evidente desinterés.
Pedro suspiró profundamente y dejó su chaqueta sobre una silla. No va a cambiar de opinión, dijo con voz quebrada. Vanessa simplemente asintió, sin emoción, y continuó deslizando el dedo por la pantalla. Los días siguientes fueron un infierno silencioso para Pedro. Las deudas seguían acumulándose, y las llamadas de los acreedores se volvían cada vez más agresivas. El poco dinero que había logrado ahorrar estaba prácticamente agotado. En un intento desesperado por resolver su situación, comenzó a vender las pocas pertenencias que le quedaban, pero no era suficiente para cubrir sus deudas. Vanessa, quien al principio era una presencia constante, empezó a pasar más tiempo fuera. Pedro fingía no darse cuenta, pero sabía que ella estaba buscando otra salida, alguien que pudiera darle la vida lujosa que él había prometido pero no pudo cumplir. Una noche, Vanessa no regresó al apartamento. En su lugar, dejó un breve mensaje en el celular: «Ya no puedo más, Pedro. Buena suerte». El vacío del apartamento reflejaba perfectamente el estado de su vida en ese momento. Sin dinero, sin compañía y sin el respeto de nadie, Pedro comenzó a sentir el verdadero peso de sus decisiones. Pasaba horas mirando por la ventana, reviviendo mentalmente los momentos que lo llevaron hasta allí. Cada decisión que había tomado parecía un error evidente en retrospectiva, pero en su momento pensaba que estaba haciendo lo correcto para él. Pedro intentó buscar apoyo entre viejos conocidos, pero encontró puertas cerradas. Amigos que antes lo admiraban por su estilo de vida ahora lo evitaban, incómodos con su evidente caída. Estaba solo, completamente aislado, y finalmente empezó a comprender lo que realmente había perdido. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el barrio donde él y Mariana vivieron juntos, se detuvo frente a la antigua casa. El jardín estaba bien cuidado, y había una energía acogedora que contrastaba con la oscuridad que llevaba dentro. Se preguntó si en algún momento habría tenido el valor de luchar junto a Mariana, de enfrentar los desafíos juntos en lugar de abandonarla. Pero esas preguntas ya no tenían respuestas. Pedro siguió caminando, con el peso de sus decisiones sobre los hombros. Sabía que, por más que lo intentara, no había forma de recuperar lo que había tenido. Mariana había encontrado la fuerza para seguir adelante, mientras él estaba atrapado en las consecuencias de su avaricia y egoísmo. La suave luz del amanecer atravesaba las cortinas de la casa de Mariana, trayendo consigo un nuevo día y un propósito renovado. El viaje que había enfrentado hasta ese momento no solo la había transformado, sino que también le inspiraba a devolver al mundo la fortaleza que había encontrado en sí misma. El sonido del radio en la cocina se mezclaba con el aroma del café recién hecho, mientras la presencia constante de Clara hacía que la casa se sintiera más viva que nunca. Mariana había decidido expandir su pequeño negocio de costura. El apoyo que había recibido de Clara y de los vecinos durante todo el proceso se había convertido en su motivación para ayudar a otras mujeres. Con parte de la herencia, transformó un espacio de su casa en un taller comunitario, donde enseñaba costura a mujeres que necesitaban una oportunidad para empezar de nuevo. Las clases estaban llenas de risas, historias compartidas y, sobre todo, esperanza. Mientras organizaba algunas prendas en una estantería, Mariana recibió una visita inesperada. Era Ana, una joven que había asistido a las clases. Con los ojos llenos de lágrimas, sostenía una bolsa con las primeras prendas que había logrado vender. «Esto ha cambiado mi vida, Mariana. Gracias por creer en mí». Mariana sonrió y abrazó a Ana, sintiendo que, de alguna manera, su dolor y lucha habían encontrado un propósito más grande. Los días ahora estaban llenos de trabajo y nuevos desafíos, pero también de una profunda sensación de pertenencia. Mariana se dio cuenta de que la felicidad no solo residía en superar lo que había pasado, sino en crear algo significativo a partir de ello. Su casa, antes silenciosa y cargada de recuerdos difíciles, se había convertido en un punto de encuentro para quienes buscaban fuerza y apoyo. Clara, como siempre, estaba a su lado, ayudando a organizar los eventos y ofreciendo consejos prácticos. ¿Te das cuenta de que todo esto es fruto de tu valentía, Mari?, le preguntó Clara mientras revisaban un nuevo calendario. Mariana sonrió. Creo que finalmente entiendo lo que mi padre quería decir cuando decía que no somos definidos por lo que perdemos, sino por lo que decidimos hacer con lo que tenemos. Una tarde, Mariana visitó el cementerio donde descansaba su padre. Llevó flores frescas y pasó un rato en silencio, reflexionando sobre el legado que él había dejado. Gracias, papá, por creer en mí, incluso cuando yo no podía, susurró. Fue un momento de conexión y gratitud que reforzó aún más su determinación de honrar los valores que él le había enseñado. Mientras caminaba de regreso a casa,
Mariana sintió el calor del sol en su rostro y la brisa suave que anunciaba un nuevo capítulo en su vida. Ya no era la mujer que Pedro había abandonado, ni la persona que creía que su fortaleza dependía de otros. Mariana era ahora alguien que había encontrado en sí misma la valentía para seguir adelante e inspiraba a otros a hacer lo mismo. Esa noche, mientras miraba por la ventana el cielo estrellado, Mariana sintió una paz profunda. Sabía que el camino hasta allí había sido duro, pero cada paso, cada desafío, había valido la pena. Y, sobre todo, sabía que su renacer no era solo suyo, sino también de todas las personas a las que ayudaba a encontrar su propia fuerza. Conclusión. A veces, la vida nos pone en situaciones donde nuestras decisiones revelan quiénes somos realmente. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo actúa en los momentos difíciles. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de estos personajes? ¿Habrías actuado con justicia y empatía, o habrías tomado otro camino? Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar esta emocionante jornada de autoconocimiento y descubrir más historias que inspiran y emocionan. No olvides suscribirte al canal para no perderte los relatos que te harán reflexionar y tocarán tu corazón. Te esperamos.